chisme político. Ahora sí que parece ser que se va a prender la mecha ya en Medio Oriente, con esto de que el ayatollah Khomeini, el líder supremo de Irán, pues ya llamó a los musulmanes del mundo a unirse contra Israel, ¿no? Tras el asesinato, bueno, la muerte, ¿verdad?, de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, para quien no lo ubique, no lo conozca, este personaje pues era el líder de Hamas, de Hezbollah, perdón, del grupo terrorista Hezbollah. Este grupo pues catalogado como terrorista con sede en Líbano. De ahí viene un poquito la premisa por la cual Israel decidió hacer esta serie de ataques al Líbano durante esta semana. Ataques muy fuertes. Yo creo que nunca antes vistos en Líbano a esta escala, al menos en este siglo. Entonces, pues ya se confirmó la muerte de Hassan Nasrallah. Y obviamente no solo de él, sino también de varios jerarcas de esta organización. Y pues el ayatollah Khomeini, el principal líder, el líder supremo de Irán, pues ya llamó a todos los musulmanes del mundo a apoyar a Hezbollah para hacer frente a Israel. Y lo que dijo en su comunicado, bueno, dio una... Ya ves que este líder le da por dar una especie de mensajes casi que al estilo de mañaneras, pero no tan en la mañana necesariamente. Y en este mensaje él dijo que, y cito, la matanza de personas indefensas en el Líbano reveló una vez más a todos la ferocidad del perro rabioso sionista, así le dice, y demostró la miopía y la política estúpida de los líderes del régimen usurpador de Israel. Entonces, bueno, sabemos que Irán es este país, ya lo hemos dicho, este país que en su decálogo, digamos, en su acta constitutiva, tiene como misión, después de la revolución islámica iraní del 79, tiene como misión acabar con el Estado de Israel. Es un hecho. Entonces no sorprende que usen este tipo pues de discurso, ¿no? Lo que sí sorprende un poquito es que ya al líder Khomeini ya lo trasladaron a un sitio seguro adentro de Irán con extra seguridad. Esto después de que, de acuerdo con fuentes de ahí mismo de Irán, el viernes este líder tuvo una reunión de emergencia con sus principales asesores en Teherán, la capital de Irán. Y después de esto, pues ya fue trasladado a este sitio de máxima seguridad, un sitio secreto, nadie sabe dónde está, por el miedo que tienen a que Israel pues acabe con él, a que Israel lo mande a matar de la misma forma en que mató al líder de un grupo terrorista, que en este caso si asesinara al líder supremo de Irán, pues ahí sería otra cosa, sería como ir a España y asesinar al rey Felipe, ¿no? Más o menos el equivalente en cuestión política. Entonces sería algo pues de mucha más gravedad y seguramente una razón, una causa de guerra. Entonces, pues está más caliente la situación, por no decir que está a punto de explotar. Entonces, creo que vale la pena, Isma, que hablemos un poquito pues de esto, ¿no? De dónde viene o incluso, pues, algún escenario posible, ¿no? De qué es lo que podríamos ver en las siguientes semanas en esta región, sobre todo porque, pues, hay mucho, la verdad, sí hay mucho mexicano, mucho hispanohablante por allá. En Medio Oriente, en países circundantes o en el mismo Líbano también por ahí se vio en las noticias que tuvieron que salir varios mexicanos que estaban por allá. Entonces, pues creo que es de mucha relevancia para la audiencia, Sí, ¿no me crees? parece que de entrada pues hay conexión en México muy directa con muchas personas que son descendientes de libaneses, ¿no? Recordemos el propio Carlos Slim, su familia, ¿no? El Slim Elú. Y pues más allá de las personas que propiamente llegaron a México después de las guerras del Líbano, el siglo pasado, llegaron como de alguna manera huyendo precisamente de esas guerras, ¿no? De conflicto con Israel, etcétera. Eh, pues también mucha gente común, ¿no? Que tenemos conocimiento, incluso pueden ser personas que uno siempre ha dado por sentado que son mexicanos, que están en nuestro entorno, y
tienen bisabuelos libaneses o abuelos libaneses todavía. Y pues bueno, sí es gente que tiene esa conexión con el Líbano. En mi opinión, hay gente que está muy orgullosa de ser libanesa. Y creo que es un pueblo muy cercano a México. De entrada creo que compartimos bastante el tipo de alegría por comer, por la vida, por la fiesta. Eh, sí hay una relación especial con el Medio Oriente desde México, en mi opinión. Incluso hemos visto muchas demostraciones de México con Palestina. Y no quiere decir que no haya una población importante judía en México, pero también es cierto que la mayor parte de las personas en México sí perciben esta guerra como de alguna manera un conflicto asimétrico, empezando pues, ¿no? Como comenzó. Si recordamos, no empezó de la nada este tema del Líbano, sino que comenzó primero pues por el tema del asedio a Palestina, a Gaza, a la franja de Gaza, y luego se fue extendiendo, ¿no? Precisamente porque hay estos grupos que comulgan por la causa común antijudía o anti-israelí, y ambos, ¿no? Porque precisamente están en contra del Estado de Israel. Más allá de la nación judía, pues están en contra del proyecto del Estado de Israel y ese es como que su principal arenga, ¿no? Su principal ideología que los hermana. Además de que evidentemente hay disensiones y distensiones entre lo que son las facciones chiías o chiitas y sunis o sunitas, que son las dos ramas del Islam, ¿no? Digamos que son las dos vertientes. Y entonces pues podemos encontrar un Irán que es chiita y podemos encontrar una Arabia Saudita que es sunita y que estaban precisamente desde hace ya muchos años confrontados, que había tensiones, había incluso pues este tipo de ataques, pues digamos de proximidad, ¿no? En ciertos, eliminar ciertos objetivos de un lado y del otro. Y pues bueno, hace también ya unos que serían más o menos 10 años, cuando había este tema de los hermanos musulmanes, o esta hermandad musulmana, ¿no? Que se está expandiendo en Qatar y que tenían cierto, creo que chiitas eran en cuestión de su constitución de creencia religiosa, y pues ha habido ahí como una confrontación entre estas dos visiones del Islam, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues desde que casi que hubo esa separación histórica, ¿no? A través de cómo se fue uno por un lado, otro por el otro, y cada uno pugna, ¿no? Por cuál es su verdad. Pero ante esta circunstancia, digamos que finalmente también China, que está siendo cada vez más relevante como actor en el Medio Oriente, que nunca había ocurrido. Siempre vimos en la Guerra Fría pues a un Rusia y un Estados Unidos compitiendo por la influencia en la región, pero ahora con que gracias a China, pues digamos que se hizo este acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán, fue un momento tremendo para la diplomacia a nivel global y sobre todo el Medio Oriente al venir un China que pues no había figurado en los últimos 30 años, digamos, incluso pues, 50 años, digamos, cuando se inicia la Guerra Fría y hasta que culmina, que quizá tendríamos que replantear si alguna vez terminó como tal o solamente fue un armisticio, por decirlo así. Pero bueno, en lo general, digamos que acabó, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética. Pero pues China no figuraba porque China estaba muy atrasado. Y ahora resulta que China empieza a ser un actor también involucrado en los asuntos del Medio Oriente, evidentemente no tan involucrado como otros países, como lo puede ser todavía al día de hoy Rusia, precisamente pues porque está apoyando al régimen de Irán, ¿no? Y eso ha quedado claro en los últimos días con la subida de tensión, ¿no? Estas escaladas también en Ucrania y Rusia. Digamos que en el tablero geopolítico ya se está empezando a jugar una guerra de proximidad de regiones, ¿no? O sea, ya no nada más estamos viendo que Rusia está confrontado en su frontera con Ucrania y pues con Zelensky, Putin y Zelensky como en el tete a tete o este cabeza a cabeza, sino que ya además hay países pues tratando de influir para que haya más ataques, ¿no? Contra la frontera rusa, etcétera, o sea, como tratando de incentivar que se redoblen los esfuerzos desde la OTAN, obviamente. Pero ahora estamos viendo como esta respuesta rusa de decir, ok, si tú apoyas a mi enemigo, pues yo voy a apoyar a tu enemigo. Y entonces estamos viendo una suerte de fluctuación donde el conflicto pues ya global se está volviendo pues no solamente regional, sino que se ha vuelto metaregional, ¿no? Está más allá de las regiones,
se ha vuelto una suerte de me das por aquí, yo te doy por allá, en la otra esquina del tablero geopolítico, en aquella región donde también tú tienes tus propios intereses. Y creo que esto ya empieza a ser demasiado complejo, como una telaraña, donde pues tú tocas una parte de la telaraña y empieza a temblar la otra parte, la otra cuerda, ¿no? Entonces, eso junto con esta amenaza de que ahora también se van a apoyar estos grupos, que es algo que tenemos que ponerle a la audiencia sobre la mesa. O sea, una cosa es Hezbollah, digamos que operando en Siria y en Líbano, que además tiene una presencia no solamente, pues, una suerte de unión catalogada como terrorista por parte de Occidente, porque para ellos en Líbano, de hecho, Hezbollah no es una organización terrorista. En Líbano la gente los percibe como una organización Claro, sí, no. política, una organización que busca proteger el nacionalismo, precisamente arábigo de alguna manera, musulmán, pero no, pero está muy lejos de la concepción occidental, ¿no? Es en Occidente donde se le cataloga de una acción, de una célula, o más bien de un grupo terrorista más que de una célula. Y ha habido pues confrontaciones graves, obviamente la última creo que fue en 2006-2007 cuando hubo una invasión, digamos, al Líbano, precisamente para tratar de acabar con estos cuates. Y pues bueno, ya van muchos años que no había habido este tipo de tensión y escalada de este nivel, ¿no? Como tú mencionas bien, con la eliminación del líder máximo operante, digamos, o el dirigente de este grupo. Y pues ya ha habido otros grupos que están ahí como que en ebullición, que han sido cada vez más relevantes, como el Fatah o por ejemplo también Hamas en Palestina y en la Franja de Gaza, que pues finalmente todos tienen el mismo objetivo, que es acabar con el Estado de Israel. Ese es como ahora sí que nos va a unir eso, ¿no? Por encima de lo que sea, pues somos hermanos musulmanes, etcétera, etcétera. Y a mí lo que estoy ya viendo es que hay una cuestión muy, muy compleja. No sé si aquí tú quieras comentar más, ¿no? Porque eres mucho más versado y eres como alguien que realmente tiene mayor conocimiento de Turquía, en donde incluso Erdogan ya también puso sobre la mesa pues que va a tomar partido si fuese necesario, o no sé si fue una amenaza en la ONU lo que hizo, pero prácticamente dijo, a ver, pues entre que una cosa y otra, porque Turquía trae un juego muy complejo geopolítico también, es parte de la OTAN, recordemos eso, pero precisamente ya el que esté dispuesto a entrar en el conflicto, al menos de forma dialéctica, es decir, a través de una declaración que si en este momento es simbólica, pues sí ya deja sobre la mesa que el conflicto está ardiendo, como bien dices, que la mecha está encendida y que puede explotar, pues esa carga de dinamita, ¿no? Que hay en el tablero del Medio Oriente, que cada vez se siente más tensión, y no solamente en declaraciones, ¿no? Sino me parece todavía más preocupante y no sé cómo lo veas. Ahora sí que te voy a mandar todo esto y a ver cómo lo malabareas tú. Pero incluso, Baja el balón. exacto, con un Irán que está bastante cómodo en no entrar en una acción, digamos, como Estado, como país, como gobierno oficialmente, y está por debajo de la mesa deslizando todo este tipo de apoyos para que haya una guerra de desgaste que Israel esté librando solo contra una serie de grupos que están organizados, pero al mismo tiempo son una suerte de milicias, pero al mismo tiempo atacan de forma irregular, pero al mismo tiempo tú no puedes bajar, pues ahora sí que la vista, porque tienes que estar todo el tiempo atento y tienes que estar en tensión psicológica, evidentemente, porque en algún punto techo el Iron Dome, ¿no? Como este domo de hierro o esta suerte de sistema de defensa, pues no sé hasta dónde tenga misiles infinitos, ¿no? Como para poder resistir durante tiempo y tiempo y tiempo que va transcurriendo y una cosa tras otra, el lograr reemplazar, ¿no? Lo que se necesita para poder continuar siendo efectivo. Y veo muy complicado, efectivamente veo muy complicado que esto sea sustentable en el, no sé, mediano o largo plazo. No soy experto en estos temas armamentísticos, pero sí que además los hutíes, que se me olvidaba mencionar, desde Yemen, Ujú. Yemen. ya están pues estrangulando el comercio, ¿no? Están bombardeando buques mercaderes, están bombardeando también pues flotilla, según ha corrido ahí como que, pues, no sé si la confirmación o no, pero también de la flota de los Estados Unidos o de los aliados. De alguna manera hay una tensión ahí, me parece que es un grupo bastante volátil. Me parece que ellos sí no están calculando ningún riesgo geopolítico, o sea, simplemente lo están haciendo porque les place, porque pueden,
porque tienen armas incluso bastante poderosas para el nivel de organización que no es tan, digamos, estructurada como lo podría ser un Hezbollah que tiene décadas, ¿no?, de existir. Y entonces resulta ser pues muy complejo toda esta serie de configuraciones de actores que, sin ser países o estados como tal a los cuales no se les puede acusar de nada ante la ONU, pues se queda como en esta suerte de área gris en donde pues te tienes que enfrentar a 4 facciones diferentes, más o menos con el mismo interés de acabarte, siendo tú Israel, y pues cómo vas a poder dividir tus fuerzas o no, o te concentras en primordialmente ir por un objetivo y después ves al otro. Entonces, en este sentido, creo que Israel está tratando de que Estados Unidos se involucre de forma completa ya en el conflicto. Esa es la apuesta de Sí, Netanyahu. sí, estoy de acuerdo, coincido. La verdad es que sí, la mecha está prendida y cada vez se hace mucho más complejo pues la interacción entre los diferentes actores que están ahí involucrados en Medio Oriente, digo, desde siempre, pero esta vez todavía más, porque como bien dices, ya es un conflicto metarregional, que quiere decir que es regional, pero en realidad tiene un alcance global por los aliados que tienen estos países en esa región, ¿no? Los aliados que están pues, al otro lado del mundo, los que están en Europa, los que están en Asia incluso. Entonces, en cuanto a Turquía, pues sí, como bien dices, el gobierno de Erdogan ha estado durante, pues ya más de una década, instaurando este nuevo régimen en el país donde quieren hacer una especie de cuasi, cuasi teocracia, que en realidad no es teocracia, es más como un culto al partido en el poder, pero con tintes un tanto islamistas, no al 100% obviamente, ni con la misma interpretación que un Irán, por ejemplo, o Arabia Saudita y demás, pero es más secular en ese aspecto, pero sí con cierta devoción al partido. O sea, desde su ascenso al poder se encargó Erdogan de hacer este aparato, por ejemplo, de juventudes del partido, las cuales pues son juventudes que podemos equiparar un poquito, a lo mejor sin los tintes racistas, pero sí un poquito con las juventudes del pintor austriaco en su momento, en cuestión de devoción al partido. Y pues ha tenido ya eventos pues de ataques de jóvenes de estos grupos a turistas allá en Turquía, sobre todo en ciudades no tan cosmopolitas, ¿no? No como Estambul o la capital, sino pues más en los pueblos, en las regiones más al sur, donde hay un poco más de extremismo de visión, ¿no? Donde está el Turquía profundo, por así decirlo. Entonces, pues este movimiento político para elevar la narrativa a los futuros votantes, los futuros soldados, los futuros profesionistas en Turquía, pues sí ha estado fuerte y obviamente obedece un poquito a la configuración que quiere hacer Erdogan ahí, que es, no es por nada, o sea, sí en su momento entró a la OTAN por su interés de pertenecer a la zona euro, el cual pues creo que todavía no desaparece, pero no es casualidad que ya este año haya firmado un contrato de compraventa de aviones de guerra, los famosos Su, a Rusia. Por eso mismo la OTAN pues decidió excluir a Turquía del programa de F-35 de aviones de Estados Unidos de última generación, por miedo a que a que Rusia le pida a Turquía, ¿sabes qué? Si te vendo los Su, pero échate un manual, ¿no? De estos F-35 nuevos. Pásame el PDF casi casi. Entonces, pues están ahí malabareando y ahorita, y como bien dices, hace unos días en una entrevista pues en medios públicos allá en Turquía, Erdogan sí mencionó que, no lo mencionó tan explícitamente, pero sí dejó ver su intención en que Turquía estaría dispuesto a que en caso de que explote la región, a ellos ofrecer ayuda pues, a los musulmanes e incluso a tener que poner orden, así dijo, adentro de Israel. Entonces eso, pues sí, o sea, no está diciendo voy a invadir Israel como Irán, ¿no? Obviamente, pero sí está diciendo, en el caso de que esto explote, yo ya tengo bando, ¿no? O sea, yo ya sé con quién me voy a aliar. También ayer, hoy estamos grabando el sábado 28, ayer viernes, el gobierno turco a través de su secretaría, digamos, de Relaciones Internacionales, expresó pues, un comunicado en el cual se solidariza con todas las víctimas del Líbano, así dijo, y pues mencionó que se iba a mantener firme y de pie con el gobierno libanés, en ningún momento condenando
cualquier otro tipo de violencia ejercida hacia Israel, que sabemos que hubo ataques de respuesta de Hezbollah que sí fueron interceptados. Ahora, como bien dices, el Iron Dome pues no es infinito y prácticamente está existiendo, está sobreviviendo gracias a la cantidad de armas que provee Estados Unidos e Israel desde siempre, ¿no? O sea, básicamente Israel es lo que es en cuestión militar, gracias sobre todo a la inversión estadounidense, y es por eso que estos fuertes lobbies de dinero de Israel, de origen israelí en Estados Unidos, pues tienen tanta influencia, y en parte es por eso que allá en Estados Unidos la industria armamentística es demasiado fuerte. La otra razón por la cual no se prohíben todavía las armas allá, pues es porque a estos lobbies les interesa que esa industria pues siga fuerte para que le sigan suministrando armas, ¿no? Entonces es como este círculo vicioso de intereses. Por un lado, la supervivencia de Israel, y por otro lado, Estados Unidos pues seguir teniendo su bastión en Medio Oriente para asegurar, pues ahora sí que sus intereses, ¿no? Porque Arabia Saudita ha estado coqueteando con China últimamente, entonces eso obviamente les afecta. Y te traigo por ahí también una noticia que no ha sonado mucho, pero ya se sabe quién va a ser muy seguramente el sustituto del líder en Hezbollah, de Nasrallah. Y fíjate que es curioso porque este líder es su primo. Bueno, que probablemente va a ser su líder, se llama Hashem Safieldine. Y él muy posiblemente, yo creo que en unos días ya lo van a anunciar, él va a ser el sucesor de Nasrallah en Hezbollah. Lo curioso de él es que él tiene vínculos todavía más estrechos con Irán. Imagínate. Tanto así que el hijo de esta persona, el hijo de este primo de Nasrallah, está casado con la hija del difunto general Qasem Soleimani, excomandante de la fuerza de los Quds en Irán. O sea, él ya tiene una alianza política familiar prácticamente Sí, no, ya eso es con mucho Irán. el Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente, el Sí, tema tribal, familiar, el de sangre, prima sí, por encima está muy cabrón. de los intereses, digamos que de dinero. O sea, es algo que para nosotros como Claro. occidentales nos parece ya muy complicado de entender. Pero fíjate que cuando yo Sí, muy viví... primal, ¿no? Sí, exacto. Y cuando yo viví por allá, tuve la oportunidad de ver lo que significa el lazo familiar, el de compartir la sangre, aunque seas el primo lejano, el primo cercano. Obviamente siempre puede haber alguna diferencia, algún estilo de competencia, porque también los hay muy fuertes, sobre todo en familias reales. Pero, pero este tipo de alianzas de sangre, por decirlo así, este tipo de hermanamientos entre familias, superan, ¿eh? O sea, superan cualquier tipo de interés político. Palatino, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, se vuelven pues un elemento que no se puede, como tú bien mencionas, que hay que resaltar, al contrario de decir, bueno, pues un dato más. No, 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 es un dato muy, muy relevante y muy importante, porque esto significa que hay un grado sumo de lealtad, por decirlo así, de lealtad y también de literal dar la vida por la familia. Entonces es ahí donde es algo que quizá en Occidente, al ser sociedades ya más individualistas, más individualizadas y atomizadas, pues resulta ser fragmentario, ¿no? El pensamiento de decir, bueno, pues sí somos primos, pero pues quién sabe, o somos familiares lejanos y nunca los hemos visto. No, acá hay una devoción por la familia, ¿no? Por el compartir la sangre. Sí. Sí, viene mucho del Corán también, ¿no? De los textos sagrados allá del Islam. Pues la verdad es que aquí, por ejemplo, en México, en los pueblos latinos, pues el catolicismo en los mandamientos te dice honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Me parece. Pero allá en los musulmanes como tal, de toda rama, o sea, desde la más liberal, digamos, hasta la más ortodoxa, pues sí, existe una figura de máximo respeto por los padres y por los hijos, porque son esta bendición de Dios, ¿no? De acuerdo con, bueno, de Alá, de acuerdo con ellos. Entonces, pues, el hecho de que el hijo de este personaje, del nuevo líder de Hezbollah, tenga un matrimonio con uno de los mártires, con una hija de los mártires de allá de Irán, pues obviamente te implica saber que el máximo líder, el ayatollah, pues va a tener este acercamiento mucho más estrecho con él. Seguramente están en un grupo de chat, seguramente, o sea, a este nivel. Y pues al final esas son las guerras más crueles, porque ya están dispuestos a dar no solo sus vidas, sino las vidas de quien sea para salvar pues a su familia, ¿no? Es típica supervivencia humana 1.0. Y pues en cuestión de la volatilidad del conflicto, pues sabemos que Netanyahu estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas, se reunieron
esta semana allá en la ONU todos los líderes del mundo prácticamente a dar sus respectivas opiniones respecto a la situación del mundo. Y sabemos que, bueno, como dato curioso, cuando Netanyahu se subió a dar su discurso, no sé si lo viste tú, Isma, o si lo vio la audiencia, pero un montón de delegados empezaron a retirar, de líderes del mundo. Solo quedaron, pues, prácticamente los aliados de Israel. Esto no ante su opinión política, sino ante la acción genocida que están llevando a cabo en Gaza. Eh, Entonces, pues ahí en ese discurso, si te fijas, Netanyahu mostró unas imágenes de lo que significaba Medio Oriente con Israel y aliados, y curiosamente ponía a Arabia Saudita como su aliado, o sea, lo resaltaba como aliado y decía que entre Israel y este país, me parece que también ponía Emiratos Árabes, buscaban hacer como un corredor, y Egipto también, por cierto, muy importante. Pensaban hacer este corredor pues de comercio importante a futuro, en el cual sea una zona como libre de interés, ¿no? De impuesto, para poder mover todo lo que se pueda de Asia a Europa y de Europa a Asia. Yo creo que como una especie de moneda de cambio, ¿no? De que mira, si yo sobrevivo, voy a tener este proyecto, ¿no? Y en cambio demostró, pues según él, la otra visión de Medio Oriente, y la puso así con colores muy fúnebres y demás. Sabemos que imagen es forma y fondo, ¿no? En los discursos. Y pues puso ahí a Irán, a Siria y a Irak como en este cinturón de oscuridad que buscaban hacer de Medio Oriente un megacalifato, lo cual pues tampoco, o sea, no es 100%, no es 100% real eso. La realidad es que Irán, Siria e Irak sí han tenido diferencias importantes. Digo, son aliados pragmáticos ahorita, pero en cuestión de visiones de lo que es el Islam, pues sí han tenido diferencias importantes. Y aún así sabiendo que en Siria el gobierno de Bashar al-Assad, pues este personaje al-Assad tiene pues ciertas, ahora sí que ciertas raíces de su genética con turcos. Entonces, pues se le olvidó por ahí en ese caso incluir a Turquía, lo cual pues pensar que Turquía quiere hacer un califato en Medio Oriente, eso ya es caer en la exageración. La realidad es que no, todavía tienen su interés de jugar también con la zona euro. Entonces creo que Netanyahu ahí tiene un discurso medio, obviamente apuntado como a tratar de hacer una narrativa en la cual Israel es el héroe de la historia, pero el problema es que esta narrativa pues no se la están creyendo, y sus aliados pues cada vez lo están criticando más, por supuesto que debido a la acción contra palestinos. Y esto yo creo que puede ser peligroso, Isma, porque Israel lo están poniendo contra la espada en la pared, y creo que ahí podría tomar una acción desesperada Netanyahu. Él ya mencionó que ante un ataque de Irán a larga escala, pues ellos no dudarían en ahora sí que activar el botón rojo y destruir por completo Irán. Y si esto sucede, pues ya por el pacto que hay de reciprocidad, de solidaridad, pues veríamos a países más poderosos entrando a ese conflicto directamente, como Rusia y China. Y pues ese escenario es el que no queremos para nadie, ¿no? Ante cómo ya están delineando sus líneas rojas cada país, ¿no? Sí, me parece que es como muy interesante ver el juego que está jugando Irán. O sea, definitivamente se ve el esfuerzo de Netanyahu por tratar de arrastrar el conflicto a otros países, de intensificar esta suerte de guerra para que quiebre ya, ¿no? Se rompa de forma total, en una forma completa de guerra de, pues de infantería, no nada más de bombardeos aéreos, que como bien sabemos la Fuerza Aérea de Israel es la más poderosa del Medio Oriente. Pero pues ya otra cosa sería el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por decirlo así, o de infanterías, ¿no? Y sobre todo me parece que aquí lo interesante es cómo Irán está jugando a esta suerte de no involucrarse directamente y está postergando lo más posible el reaccionar. Y lo vimos desde que empezaron a atacar a sus guardias revolucionarios, ¿no? Como esta suerte de ejército de élite en Siria, que habían destruido una embajada y ahí habían eliminado unos objetivos militares por parte de Israel en contra de Irán. Y hemos visto mucha, pues, paciencia, si se le puede llamar así, o prudencia estratégica
Precisamente al líder iraní, a Jemení, ¿no? O sea, estamos viendo que hay hay un juego ahí de dejar que el tiempo pase, yo diría. Y este dejar que el tiempo pase es porque todos están jugando a la elección de los Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, el que se ve que quiere lograr antes de que llegue un momento crítico de octubre, diría yo, antes de las elecciones y pues ya que se vea más o menos para dónde va a tender la balanza, qué candidato va a ser el que va a surgir como nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos, eh, como que ahorita es el juego de poder, o es ahora o nunca, el poder arrastrar a otros países al conflicto ya de forma completa, ¿no? O sea, donde ya realmente los ejércitos de los propios países estén involucrados y no nada más estos actores estilo milicia o estilo grupos beligerantes o radicales, ¿no? Que no se reconocen como tal brazos oficiales de los gobiernos, sino que son formaciones, por decirlo así, independientes, autónomas, de ciudadanos, de extranjeros que se suman incluso, etcétera, y que operan en territorio pues del país en cuestión, pero el país en cuestión no hace mucho por desmantelar, tampoco hace mucho como por no apoyarlos. Es una cuestión tan compleja que creo que sería muy difícil hablar quién está con quién, sería muy difícil hablar sobre la historia de cada uno de estos grupos y cómo se empiezan a tejer sus relaciones, sus confrontaciones, porque también las ha habido. Eh, y pues de alguna manera es muy complejo el panorama en Medio Oriente, o sea, yo creo que nadie puede hablar con tanta soltura sobre Medio Oriente, lo único que estamos tratando aquí de hacer es, eh, pues digamos que trazar, ¿no? El bosquejo de lo que es la situación actual que estamos viviendo, porque a veces ya se vuelve muy complicado de entender si no has seguido las noticias en los últimos meses, prácticamente en los últimos 2 años, y luego hacia atrás, lo único que podemos comprender es que cada vez más hay una mayor tensión en la región y no nada más una tensión diplomática, una tensión de una retirada de embajadas. Ha habido ataques a las propias embajadas, ha habido bombardeos masivos, ha habido bajas de elementos estratégicos para estas organizaciones por parte de Israel, ha habido respuestas muy significativas, por ejemplo, apenas el jueves, viernes, no estoy muy seguro, o sea, hace un par de días, o ayer, eh, pues por primera vez en la historia de este grupo, ¿no? Hezbollah, se lanzó un misil balístico hacia Israel que fue interceptado, pero ya dentro del propio territorio israelí, y eso no había ocurrido nunca. O sea, es la primera vez que este tipo de arma, que es muy compleja de operar, que finalmente no se sabe cuántos más tienen, representan pues una amenaza que no se tenía contemplada, como bien mencioné hace unos momentos, en 2006, 2007, donde no tiene nada que ver ya la composición tecnológica, estratégica de estas organizaciones con la última vez que hubo un encuentro directo de ahora sí que de poderlos exterminar, por decirlo así, de eliminarlos como estructuralmente. Pues en ese tiempo se entrenaron, en ese tiempo se prepararon, en ese tiempo ellos sabían que tarde o temprano iba a llegar a ocurrir pues una confrontación de mayor escalada y aún quizá una guerra total, ¿no? Y entonces tienen preparado un terreno para que si Israel decide hacer una incursión terrestre, pues no va a ser un día de campo, definitivamente no va a ser lo mismo pelear con las fuerzas aéreas que pelear con la infantería en tierra. Y en ese sentido, pienso que es muy complicado que un estado como lo es el de Israel en una dimensión territorial, su economía, etcétera, que ya se está viendo afectada, que ya podemos empezar a escuchar noticias de que la gente ya no quiere mandar a la población al campo de batalla, como que ya no ven que esto vaya ni para atrás ni para adelante, además de que hay un deterioro económico, pues hace pensar que o necesita o lo apoyan, digamos, para poder llegar al final de la campaña, lo que eso signifique para Israel, que sería la eliminación de Hamas y de Hezbollah o yo no sé de quiénes más, pero finalmente veo complejo que los países se queden como en un stand-by, ¿no? O sea, yo creo que todos los países están esperando lo que ocurra con las elecciones en Estados Unidos, porque a partir de ahí pues ya va a haber quien tome decisiones de forma infranqueable, estable, con una dirección completa, con todo el apoyo del Estado, con Estados Unidos que sigue siendo fuerte, aunque ha tenido también sus baches en los últimos años, pero también un China en ascenso, ¿no? Entonces, aquí me parece que el error sería que Estados Unidos
librara una suerte de apoyo a dos frentes, ¿no? O sea, ya está dando un apoyo a Ucrania, que se ve que cada vez está más debilitado ese esfuerzo por parte de Ucrania para contrarrestar a Rusia, y me parece que es inminente que vaya a haber un término del conflicto en donde Ucrania haya perdido bastante, mucho más de lo que hubiera perdido cuando se hubiera firmado el tratado de paz hace pues ya creo que un año. Eh, y, y al final de cuentas, pues tú sigues generando deuda, ¿no? O sea, tú tienes que seguir mandando apoyo logístico, armamentístico, lo que sea, pues todo eso es gasto. Y por otro lado, estás confrontado en otro lado del mundo también con un aliado que es sumamente importante para los Estados Unidos, y igual al revés. Sobre todo Estados Unidos apoya mucho a Israel, porque Israel, si no tiene el apoyo de los Estados Unidos, es muy complicado que sobreviva en ese tablero, ¿no?, geopolítico, debido a pues, toda esta tensión, a un Turquía que de ese tamaño, con ese liderazgo que tiene ahí, al estilo Putin, al estilo Xi Jinping, también Erdogan, y ya abiertamente habiendo decidido apoyar, ¿no? O sea, ya no nada más como un guiño, sino ya realmente como un statement, como una suerte de declaración, decir, pues yo ya sé para dónde voy, como bien dijiste, ¿no? O sea, ya tengo equipo, y pues ahora sí que como te muevas, pues que ya sepas de antemano, pues eso tiene que pesar bastante, como dices, el que ya no se les hayan compartido este programa, ¿no? De subirlos a la modernización de sus fuerzas aéreas con los F-35, pues significa que entonces efectivamente ya se sabe que es un país de alguna manera inestable a la hora de pensar que se puede contar con su apoyo para involucrarse en la región de manera que convenga a los aliados occidentales. Entonces estamos viendo una reconfiguración del mundo. Creo que también por ahí viene el tema de los BRICS en unas 3 semanas ya. Eso va a significar un movimiento del tablero completo. O sea, para mí ese momento va a ser histórico en Kazán, Rusia, donde se van a reunir los BRICS. Vamos a ver qué plantean, vamos a ver por qué va a ser tan importante al parecer esta reunión. Le están dando mucho digamos que proyección. Y yo creo que los ojos del mundo sí van a estar ahí, porque puede que, como bien decíamos en un episodio pasado, no son una formación como militar todavía, o sea, no es una OTAN. Los BRICS son como un G7, o es digamos que el paralelo a este desarrollo de economías de potencia emergente, y pues es su rival, el G7, por decirlo así, aunque en realidad no tenemos por qué hablar de rivalidades, pero pues sí son otro grupo, otro bloque de países con otros intereses, con otra forma de visión de la propia economía global, que están dispuestos a ir comerciando entre ellos en su propia moneda, es decir, que están tratando de desdolarizar la economía estadounidense o dejar el uso del dólar. En ese sentido, vamos a ver, ese sentido pues es el del comercio internacional, ¿no? Por decirlo así. Pero hay otro uso del dólar que es el del es el de las finanzas, y ese es el más fuerte sobre el cual reposa cualquier imperio, el tema financiero. Entonces, estamos a punto de ver esa propuesta o esa transformación que se supone se quiere dar, de esta formación del Banco de los BRICS, una Arabia Saudita que está dispuesto a sumarse, un Emiratos Árabes que está dispuesto a sumarse, eh, pues eventualmente países que quizá en este momento no conviene sumar porque son bastante más beligerantes a los ojos de Occidente y del actual orden mundial, pero que poco a poco se acercan, que se les quiere incluir, como lo es Venezuela. Entonces, hay una reconfiguración del mundo, y dentro de esto yo creo que lo que estamos viendo pues es la muerte de un viejo mundo, de un viejo proceder, y estamos viendo el nacimiento de otro, y como decía Gramsci, esa frase de verdad me parece lapidaria, estamos viendo los monstruos surgir entre que una cosa muere y la otra nace, ¿no? Porque justamente en esos momentos de cambio y fricción es donde pues las guerras ocurren, el poder se trata de retener y también el poder se trata de arrebatar, y cuando eso ocurre en este nivel de potencias, en este nivel de poder, ahora sí que ya es el máximo poder que se puede tener en la Tierra, pues nunca es fácil, siempre hay gente de por medio que tiene que entregar, pues ahora sí que la vida literalmente, y no queda muy claro el cómo se va a negociar hacia adelante la existencia de un orden multipolar, porque creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo, esa es la transición real. No es como que solo un país va a ordenar ahora de aquí en adelante. Claro que China está ganando en influencia, pero se está pugnando en el discurso, incluso al menos en este momento histórico, desde China,
por un orden multipolar, lo han dicho muchas veces, ¿no? Que ni siquiera es que ellos quieran tomar el liderazgo, sino que buscan que otros países tengan también su propia voz, su propio liderazgo, su propia importancia, para poder configurar un mundo, digamos, multipolar. Esto podría ser más caótico, pues quizás sí. Esto podría ser más complejo, pues quizás sí. Y al mismo tiempo quizá también podría mantener muchos más órdenes de balance. O sea, tenemos que ver los dos lados de la moneda, porque pues nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero sí que ambos escenarios pues representan mayor conflicto en los siguientes 10 años, eso por seguro, en mi opinión. No veo cómo el que te quieran arrebatar el trono no genere una rispidez suficiente como para tratar de retenerlo y de manera fuerte tratar de poner manotazos sobre la mesa de un lado y del otro. Entonces esto que estamos viendo solamente es el comienzo, en mi opinión. Ojalá que haya una suerte de, pues de momento de paz, o que de alguna manera se logre mejorar la relación, se logre mayor cooperación. Pero en el inmediato caso de que Israel decida invadir Líbano, pues creo que al menos tendríamos que ver por delante un año pues de conflicto crudo. Y eventualmente, durante ese tiempo, ver qué países deciden apoyar a Israel y qué países, al momento de que esto ya se vuelve una invasión a un país, porque recordemos que el tema de Palestina y Gaza pues no es un país como tal, es una nación con un territorio ahí encarcelado literalmente dentro de un estado no reconocido, y finalmente el que tú ya vayas y declares la guerra a un país, que transgredas sus fronteras, como lo vimos ahorita en el caso de Rusia, que me acordé ayer que íbamos a grabar este. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de que Ucrania hace unos episodios pasados había decidido entrar a Rusia? Y te dije, ese es un grave error, güey. Sí, Es un sí, grave error. seguimos. O sea, este Y señor y fue un grave error. Putin es un estratega, o sea, no saben. Y literal, el intento de haberlo hecho, porque se buscaba un golpe de efecto, el decir, mira, ya está entrado, ¿no? Se volvió una trampa narrativa, se volvió una trampa discursiva, se volvió contra el choque de la realidad, digamos que el contraste suficiente para saber que la guerra en Ucrania literalmente se está perdiendo por parte de Ucrania y de Occidente contra Rusia. Y yo creo que eso era lo que no se había quedado claro, y empiezan ya también los outlets informativos como The Economist, que es occidental obviamente, a empezar a mencionar que pues, se tiene que reevaluar la circunstancia que está ocurriendo hoy en día con lo de Ucrania, con ese intento que ya queda en evidencia Occidente y también la OTAN, de que Rusia está, pues ahora sí que sosteniendo la línea, que no se ve que vaya a haber una respuesta clara de Ucrania para dar un golpe definitivo, que ni siquiera está cerca de eso, que se ha perdido mucha gente. O sea, creo que el error fue precisamente no mantener el estado de tensión, de equilibrio, entre comillas, del conflicto. Y ahora Rusia va a ir por el tratado de paz que le convenga a él y nada más, ¿eh? O sea, aquí es donde apostaste al doble o nada y te vas a quedar con menos doble. Entonces, creo que pues ese diagnóstico en ese episodio fue correcto. Yo pensé que iba a tardar más tiempo, honestamente, pero fue como muy relámpago. De hecho, ya el bastión que había recuperado, como que Ucrania, su bastión primordial para poder decir que esta avanzada había sido muy exitosa, ya la perdieron, ya no creo que la recuperen. Por eso está creciendo también la escalada de tensión de que les dejen ya operar con misiles con misiles balísticos, o sea, ya misiles que entren al corazón de Rusia, que viajen kilómetros y kilómetros, ¿no? No nada más de artillería corta o mediana. Y eso ya significaría, según Putin, pues el que quien apoye con esa medida, pues él está dispuesto a utilizar las tácticas nucleares, ¿no? Entonces, ya se elevó la tensión, ya también ahí la dialéctica subió en que entonces Rusia va a empezar a apoyar a los hutíes, que si ya lo venían haciendo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ya para que te digan, pues esto yo también ya lo voy a hacer si tú lo haces, y que de una vez sepas, pues ya significa que lo que está ocurriendo ahí con los hutíes simplemente se va a doblar en capacidad, en probabilidades de ataque, en el tipo de armas que van a usar. O sea, es muy complejo. Es demasiado complejo lo que está ocurriendo. Yo sí, honestamente, tengo temor en el sentido estricto como ser humano, pues de que no me gusta ver este tipo de conflictos, porque yo soy alguien que aboga por la paz, no me gusta la violencia, honestamente. Creo que hay formas más inteligentes de resolver algo. Sé que también es parte de la propia historia de la rueda humana, ¿no? O esta rueda de la historia humana. Pues la sangre, el conflicto, el movimiento de los poderes,
soy un realista también. Y en ese sentido creo que como realista tenemos que aceptar que este es el punto más complicado que ha vivido la humanidad pues en las últimas décadas desde la Guerra Fría. Y sobre todo porque fácilmente lo supera en una cuestión única que nos tendría que preocupar a todos y ponernos a pensar que tecnológicamente tenemos mayor capacidad de destrucción que nunca. Eso simplemente ya marca el nivel de complejidad. Lo vimos con el tema de los pagers o con estos vipers, ¿no? Que tronaron. Esta suerte de guerras híbridas también, no solamente porque ya son en tierra, porque son aéreas, porque son a distancia, porque son digitales, porque son cognitivas, porque son de muchos tipos, que nos hacen pensar que en realidad ya estamos envueltos en llamas, ¿no? En la humanidad, en el sentido estricto de estas guerras. Una guerra mundial no se libra en cada país, pero definitivamente hay regiones que están en llamas en el mundo, entre ellas Medio Oriente ahorita. Y pues yo me quedaría con eso, o sea, me quedaría con esa reflexión que yo sí vivo en un estado pues de reflexión, digamos, de aquí a que se den las elecciones de los Estados Unidos. Yo sí esperaría que ojalá nadie se vuelva loco, que ojalá nadie esté tan desesperado por no caer del lugar donde está ahorita, eh, pues por no querer perder más de lo que ya es la pérdida de la gente que está muriendo, y decir no, porque si no me va a ir peor a mí, ¿no? Entonces vamos a redoblar los esfuerzos. Lamentablemente creo que esto es lo que va a pasar, porque así es la naturaleza humana, o sea, busca la supervivencia personal a veces por encima de las colectividades. Y pues en las siguientes semanas yo creo que lo que podríamos ver serían respuestas precisamente de estos grupos, recrudeciendo los ataques quizá, pues podríamos ver incluso un Irán tratando de cada vez más estar más distanciado porque no le conviene involucrarse, ¿no? Yo creo que Irán no busca una guerra con los Estados Unidos, yo creo que Irán busca nada más que esto se desacelere en cuanto llegue alguien más, busca una suerte de paz, de tregua, de que alguien pueda controlar a Israel. Y a eso está jugando, ¿no? Por eso está dejando correr el tiempo. Y yo creo que aquí el que está más desesperado, pues sí es Netanyahu, tratando de arrastrar a otros países al conflicto, pues para poder ahora sí que extremar el impacto y que se vuelva cada vez más complejo también el que haya una resolución. Y esto favorece pues su posicionamiento político, porque esto le da fuerza, ¿no? De alguna manera fortalece el que él tenga que permanecer donde está. Y es ahora sí que lógico y es realista que un ser humano quiera hacer eso, ¿no? En una posición así de poder tan compleja y tan frágil. Y yo creo que del lado ucraniano y ruso, pues también ya estamos a punto de ver o una escalada mayor donde definitivamente Rusia va a contestar con la suficiente claridad, por decirlo así, o destrucción, como para poder zanjar el asunto de una vez, esperando que eso no signifique que entonces digan esto es lo que estábamos esperando y ahora sí también te va toda nuestra fuerza y poder. Y yo esperaría que la prudencia prime, que esta paciencia estratégica rinda frutos por parte de los actores que están siendo más, pues no te diría que atacados o que, ay, pobres de ellos, pero sí que están tratando de manejar con mayor estrategia y prudencia el no irse a una guerra total, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente. Sí, y esta parte del movimiento que hizo Ucrania, que sin duda fue un error porque bueno, el día de ayer también se aprobó el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania. 7.900 millones de dólares, o sea, es una bestialidad de dinero, pero además de eso le van a incluir justamente misiles Patriot, un par de misiles balísticos con alcance estoy viendo, de 150 kilómetros, no es poca cosa, o sea, podrían fácilmente impactar en ciudades rusas, pero tienen la cláusula muy estricta de que Ucrania no puede usarlos contra suelo ruso, solamente los puede usar en su propio territorio, pero, o sea, obviamente en los bastiones que haya conseguido Rusia allá adentro. Esta cláusula, pues obviamente es resultado del comunicado que hizo Putin, en el cual menciona que si Ucrania llega a utilizar misiles de un país, digamos Reino Unido, Rusia va a asumir que Reino Unido está dando la autorización para que los usen contra Rusia, y esto significa una declaración de guerra a ese país, a Reino Unido en este caso, ¿no? En este ejemplo. Entonces, ante los cuales podrían usar, como bien dices, estas armas tácticas nucleares, que son como ojivas nucleares chiquitas, pero con capacidad destructiva, pues, importante, ¿no? De ciudades enteras. Entonces, pues
a Ucrania le salió el tiro por la culata, porque al final con este anuncio pues ya el paquete de ayuda que tiene no lo va a poder usar como le hubiera gustado, ya perdió el territorio también que tenían, entonces pues, se quedó como el perro de las dos tortas, ¿no? Por así decirlo. Ahí sí fue una gran jugada de Putin y pues se puede concentrar un poquito sabiendo que está parcialmente seguro, a menos que a alguien se le bote la canica en Estados Unidos, está parcialmente seguro de poder incursionar en Medio Oriente un poco más y poder ser este brazo armado pues de China sobre todo, ¿no? De su aliado allá adentro. Eh, y pues esto sí, como bien dices, nos tiene en vilo a todo el mundo, porque esta escalada, yo no dudo, Isma, que a lo mejor Netanyahu tenga intenciones un poco más oscuras de las que menciona. Al final es un político, pues sí, bastante conservador, con ideas, yo diría, bastante supremacistas en cuanto a su origen, digamos, o a los judíos como tal. Tiene un discurso que no toda la población, de hecho, ya la gran mayoría de la población de Israel no apoya realmente, tiene bajos niveles de aprobación ahorita, bajísimos, pero tiene el poder ahorita. Y pues creo que ante un personaje como este, pues seguramente va a haber intenciones más oscuras. Yo no me sorprendería que inicie la invasión terrestre al Líbano. Y no me sorprendería también que, viéndonos ya un poco más mal pensados, que quieran anexar parte de territorio libanés. Yo creo que sería el máximo error histórico de Israel y pues obviamente supondría una escalada del conflicto que ya no bajaría en ningún momento, salvo la destrucción de uno de los bandos. Entonces, pues no sé si tengas otro comentario, yo ya tengo este último. Sí, ya nada más para acabar, justo con esto de las ocupaciones, pues bueno, ya vimos que es muy complicado ocupar un país. Lo vimos con el tema de Afganistán. Justo ahorita ya pues, se retiró Estados Unidos de ahí porque es muy, muy complicado. Son geografías muy, muy accidentadas, muy complejas de poder mantener un control como en temas de bastiones, en temas de poder realmente sentirte seguro en esas locaciones. El Líbano no es la excepción, es un terreno bastante complejo también, sobre todo el sur del Líbano, que es el que se está contemplando incursionar. Eh, y luego sostener, digamos que la invasión, el ocupar, ya como tal, fragmentos de territorio que históricamente le han pertenecido a otros, pues resulta muy complicado. O sea, yo pienso que es muy complicado que los ejércitos hoy en día puedan ocupar otros países como en el sentido estricto de poder tener control real. Y a la postre esto resulta en mayores bajas de tu ejército, resulta en una inestabilidad social y política porque además tienes económicamente que sostener una extensión más grande, sostener un ejército fuera de tus fronteras, tener una cadena de suministro. O sea, veo muy inoperante esto. Por eso casi todos los países lo que buscan es al final de cuentas decir, ok, ya nos dimos hasta donde nos podíamos dar, ahora vamos a firmar un acuerdo de paz que dure lo que tenga que durar, donde yo ya puedo tener esto firmado para mí. Y ahora sí ya tengo la capacidad de poder planear, de poder reconstruir. Y así se mueven, ¿no? Ahora sí que las fronteras y los lineamientos topográficos cuando se terminan las guerras, así lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, que de ahí proviene precisamente el nacimiento del Estado de Israel como un país tal cual. Entonces, veo complicado que ese esfuerzo fuera un esfuerzo relámpago, ¿no? Y en 3 meses dices, ya estuvo. Guerra de los 6 días, no, no creo. Entonces, vamos a ver, yo en mi opinión pienso que necesariamente para que este país tenga éxito en su intención, va a tener que ser apoyado por los Estados Unidos. Y si Estados Unidos decide hacerlo, creo que compromete bastante su capacidad para contrarrestar el esfuerzo de China, pues de ir cada vez más hacia arriba en el sentido de su dominación geopolítica, que ya lo hemos visto con la ruta de la seda, su dominación militar, que justamente apenas el 25 de septiembre lanzaron por primera vez creo que un misil balístico de no sé qué detalles, ¿no? Como de características que ha sido histórico para ellos, porque precisamente pues vivieron mucho tiempo sin desarrollar capacidad tecnológica porque quedaron pues muy, muy deteriorados, ¿no? Después de no tener una economía fuerte, pero hoy ya se ve un China que está a punto de dar ese salto y pues no tiene la capacidad tecnológica rusa, por ejemplo, pero sí es aliado de Rusia y están haciendo una transferencia tecnológica
de desarrollo pues a la par de una cosa y de otra, ¿no? O sea, yo no dudo que Rusia le esté pasando los diseños de cómo crear tales tipos de armamentos, tales tipos de cosas, porque están hermanados. O sea, ya hay un G2, por decirlo así, que no se reconoce porque no conviene, porque generaría mucha mayor tensión, pero definitivamente eso ya, digamos, en mi opinión, es irreversible. Lo único que se puede hacer es tratar de hacer pues una transición hacia un mundo multipolar un poco más pacífico, de ser posible. Pero pues digamos que es el gran dilema de quién llega a la Casa Blanca, güey. Ese para mí va a ser el gran dilema de quién llega a la Casa Blanca. Con eso cerraría. Sí, coincido. Y con este último comentario, es momento de cerrar este episodio. Ánimo, no, todavía no vamos a morir todos, tal vez algún día. Muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chisme político.